Pues muy bien, vamos a hablar hoy de la importancia de la revelación, de poder recibir liberación espiritual, ¿vale? Este es un concepto que, bueno, pues está ahí en la palabra del Señor y que necesitamos que no sea solo un concepto, sino que podamos experimentarlo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando vamos a lo largo de todas las Escrituras, podemos ver que la palabra nos habla de liberación espiritual para nuestras vidas, ¿no? Entonces vemos en el Salmo 119, versículo 18, es quizá uno de los más conocidos de este Salmo, el más largo que fue escrito, y el salmista decía, al Señor le hablaba, le decía, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. En otra versión que es más conocida, dice para que vea las verdades de tu ley, ¿no? Lo que hay en tu Torá escrito. El que escribió esto fue el rey David, seguramente se cree, y entonces cuando él dice abre mis ojos, no quiere decir que es que él estaba ciego y no podía ver, ¿no? Estaba hablando siempre del ámbito espiritual, porque nosotros podemos tener nuestros ojos físicos donde vemos la realidad que nos envuelve, pero podemos estar ciegos a la realidad espiritual que nos envuelve, y hay un mundo paralelo siempre en el cual nosotros andamos, y necesitamos ser más conscientes de ese mundo espiritual que nos rodea, ¿no? Entonces ese mundo espiritual necesitamos que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que eso era la oración que le enseñaba Pablo a los creyentes ahí en Éfeso, que eran creyentes muy espirituales en su época, para que ellos pudieran luego meterse en Efesios 6, en aquella lucha espiritual que él decía, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas a tu alrededor, tu lucha es contra huestes, principados, espíritus de las tinieblas que están ahí en los aires y que están molestando pues tu relación con otras personas, tu vida personal, tu vida espiritual, y eso es el concepto en sí de lo que significa recibir esa liberación espiritual, ¿no? Entonces va un poquito ligado a aquella palabra que compartimos el otro día acerca de los yugos. ¿Recordáis que hablamos de los diferentes tipos de yugos que uno puede tener en su vida alrededor? Tú puedes tenerlos porque tú mismo los puedes haber provocado con tus acciones en el pasado o porque tú has entrado a un ambiente donde ya había determinadas situaciones espirituales, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, como creyentes, ir creciendo, ir madurando, ir pudiendo discernir cada vez más y mejor pues aquello que siempre está a nuestro alrededor en el mundo espiritual, ¿no? Entonces es importante, como digo, recibir esa revelación de parte del Padre de la liberación espiritual para nuestras vidas, porque si tú no entiendes que eso es necesario, tú lo vas a ignorar y tú vas a seguir viviendo tu vida en el plano natural. Y entonces tendríamos lo que la Biblia habla de un creyente carnal, ¿no? Y sin embargo Pablo decía que quería que nosotros dejáramos de ser niños espirituales, de ser creyentes carnales para ser creyentes espirituales, ¿no? Entonces, ¿cómo puede enviar esa revelación de la liberación espiritual del Señor? Pues bueno, hay diferentes maneras. Uno es por su palabra. Tú puedes estar leyendo su palabra, te ha pasado alguna vez, y hay cierto momento en el que un versículo tú lo habías leído 10 veces, 20 veces, pero de repente un día dices, wow, pero ¿cómo es que no me haya dado cuenta que eso estaba escrito ahí y eso es para mí? En ese momento, ¿no? En esa circunstancia que tiene en tu vida, ves que el Señor te está hablando con un versículo que en otro momento no le dabas ni importancia, ¿no? De otra manera puede ser el Ruach, ¿no? El Espíritu Santo el que te puede hablar y ¿qué puede hacer? Pues te puede dar, por ejemplo, un sueño, te puede dar una visión, ¿no? Que es la promesa del profeta Joel para este tiempo final. Entonces, cuando el Señor te habla y te hace ver cosas que tú a lo mejor no las estabas acabando de entender y por un sueño dices, ahora lo entiendo, ahora lo tengo claro, ¿no? O una visión que el Señor te da, ¿no? O incluso ángeles que puede el Señor permitir que vengan a ayudarte en un momento determinado en tu vida, ¿no? Entonces, pues hay un tipo de revelación que Dios envía, ¿no? Con un propósito que es poder sacar a la luz las cosas que no le agradan de nuestra vida. Porque nosotros cuando venimos al Señor, a los caminos del Señor, empezamos por un proceso de limpieza espiritual también. No solamente pues es venir a la reunión o cantarle al Señor como hemos hecho ahora o orar, pero sí que el Señor desea que nosotros nos vayamos limpiando, nos vayamos purificando nuestras vidas para poder experimentar más la cercanía de Él en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, hemos recibido muchas veces promesas, ¿no? Seguro que has recibido alguna promesa de parte del Señor, alguien te ha dado una palabra de parte del Señor también, y entonces nosotros creemos que eso puede suceder, pero también hay veces en que
nosotros no andamos como el Señor quisiera que andáramos, y eso pues nos va a impedir, ¿no?, ver su mano poderosa obrando las maravillas que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Y hay un versículo, hay una promesa que el Señor ha dado en Jeremías 33, versículo 6, que dice: he aquí, dice el Señor, yo les traeré ¿qué? Sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Di conmigo, repite este trozo: y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué es lo que quiere revelarte el Señor? La abundancia de problemas y dificultades que te esperan en el futuro. ¿Es eso lo que te quiere revelar el Señor? Eso ya se encarga el diablo de intentar traerlo a tu vida si le deja. Pero el Señor dice: no, yo no quiero que estés sumido, sumida en un montón de problemas y dificultades por el resto de tu vida. El Señor que dice: no, yo quiero revelarte que hay abundancia, hay un suministro grande, hay un gran depósito en el cielo de paz, de shalom, ¿no?, y de la verdad. ¿Por qué quiere decir que el Señor te va a revelar verdad? Porque hay quizá ciertas áreas en tu vida donde aún se instalaron algunas mentiras que el enemigo logró instalar en tu mente, en tus creencias, en tu sistema de creencias, y aunque quizá lleves años incluso en el Señor, hay ciertas mentiras que aún no han salido de tu vida, ¿no?, que aún las sigues creyendo como, bueno, ahí el Señor, sí, para Dios no hay nada imposible, pero bueno, es que yo, Señor, ya sabes que hay ciertas cosas que ahí como que tú no puedes hacer nada conmigo en esa área porque es imposible. Pero es imposible, ¿por qué? Porque tú lo ves imposible, no porque sea realmente imposible para Dios. Porque si está escrito que nada es imposible para Dios, ¿está escrito eso en la Biblia? Está escrito, ¿verdad? Dice: nada es imposible para Dios. Y si está escrito, quiere decir que si tú colaboras con Él, conforme Él te vaya guiando a cómo tienes que colaborar con Él, situaciones imposibles pueden llegar a cambiar, ¿sí? Y para eso es necesario que vayamos creciendo espiritualmente y anhelando esa liberación espiritual también, ¿no? Entonces es curioso porque cuando hablamos de sanidad, porque ha dicho que traeré sanidad, hemos leído en Jeremías 3:6, traeré sanidad, traeré medicina y los curaré. Evidentemente, si hay medicina y si hay sanidad, el Señor te va a curar. Ahora, ¿de qué está hablando ahí el Señor cuando habla en Jeremías 33:6? De que vas a ir por la calle, te caes, te haces así un poquito de sangre ahí porque te has hecho un corte, y el Señor dice: no te preocupes, que mando un ángel del cielo y te cura la herida. ¿Verdad que no se trata de eso? Tenemos que saber interpretar lo que está hablando el Señor ahí, ¿no? Está hablando ¿de qué? De nuestras almas mayormente. Las almas que cuando vienen a los caminos del Señor nosotros, pues llevamos un bagaje de nuestro pasado en el cual pues hemos recibido muchas veces heridas en nuestra alma que aún están ahí y que no han llegado a curar esas heridas del pasado por traumas, por relaciones tóxicas, por diferentes situaciones, ¿no? Pero el Señor quiere traer esa sanidad. ¿Y entonces cómo lo quiere hacer Él? Fíjate que hay un remedio que es vino y aceite. ¿Te acuerdas del buen samaritano? La historia del buen samaritano, cuando aquel que está herido y entonces le va a poner vino y aceite como remedio para curarlo. Entonces tenemos que ver que en Jeremías 3, en la segunda parte, que es revelaré abundancia de paz o de shalom y de verdad, pues hay tres promesas que el Señor quiere traer en medio de esa promesa, tres cosas que Él quiere hacer para nuestras vidas. Porque cuando tomamos un versículo, Jeremías 33:6, por ejemplo, tú puedes leerlo y decir, bueno, pues esto suena muy bonito, muy bien, pero a lo mejor tú no te identificas contigo. Pero es que esta promesa es realmente para el pueblo del Señor, es para todo el pueblo del Señor. Más allá de que en un momento determinado tú estás en una situación, tú lees ese versículo y dices: wow, ahora parece como que esto es para mí, ¿no? Pero hay veces en que el Señor no te va a hablar tan claramente, pero la promesa sigue siendo y sigue estando ahí para ti. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor ahí? Lo primero es traer, dice, sanidad. Lo segundo, seguridad. Y lo tercero, un bienestar para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, porque eso es lo que entra, o es un pack que está ahí dentro de lo que podríamos llamar el plan restaurador de Dios. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de Hechos 3:21? Y cuando hablábamos de Hechos 3:21 hablamos del calendario del Señor la semana pasada, ese calendario
que estamos viendo, que no es ese calendario gregoriano que seguimos en nuestro día a día, nuestra rutina, pero es el calendario que nos marca, pues por ejemplo, cuando celebramos las fiestas y todo esto. Pero ese plan restaurador que está ahí en Hechos 3:21 es que dice que el Señor no puede volver Yeshua por su pueblo si antes no hay una restauración de todas las cosas. Y hablamos pues de la restauración, de entender el concepto del tiempo, el calendario, pero también en cuanto a este tema de la liberación espiritual, también está dentro de ese pack de restauración de todas las cosas que necesitamos nosotros pues tener y experimentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a ir entendiendo este concepto y vamos a ver, por ejemplo, cómo el salmista, el rey David, sobre todo, era un hombre que amaba al Señor con todas sus fuerzas, pero que él se daba cuenta que habían áreas en su vida que no estaban al 100% pues sanadas, liberadas, corregidas, alineadas con lo que la palabra del Eterno dice, y él mismo, pues muchos de sus salmos son oraciones que él hacía al Señor, clamando y reclamando al Señor para que interviniera en su vida para poder corregir lo que estaba defectuoso, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice aquí en Salmo 4:6, dice: muchos dicen, o sea que él iba oyendo por ahí a muchos israelitas en su época, a muchos del pueblo del Señor, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Qué quiere decir eso? Había gente en Israel que estaba desanimada, que era como, bueno, mira, ahora pasa esto, y ahora pasa lo otro, y ahora este problema, y ahora viene el enemigo, y ahora por aquí nos roba, y por aquí nos hace y deshace. Y el rey David decía, después de yo oír esa queja, después de oír esa cierta incredulidad que había a veces en el pueblo, él hacía una oración de clamor y le decía: alza, oh Señor, sobre nosotros, ¿qué? La luz de tu rostro. Fíjate qué expresión más bonita, ¿no? Pero ¿de qué estaba hablando ahí cuando dice: alza sobre nosotros la luz de tu rostro? He puesto este dibujito aquí con esa luz en el rostro. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando proféticamente ya de Yeshua. Aquel que tenía que venir a traer salvación completa, restauración de todas las cosas a Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Por eso la revelación, ¿no?, viene cuando la luz del rostro de Dios se refleja sobre nosotros, ¿no? ¿Os acordáis de la historia de Moisés cuando él sube al monte Sinaí a recoger los 10 mandamientos de parte de Dios? Cuando él baja, ¿cómo dice que veía el pueblo el rostro de Moisés? Estaba completamente brillando. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia del Señor. Y al haber estado en la presencia del Señor, se impregnó de esa presencia y él lo manifestaba en su rostro, ¿no?, que brillaba su rostro. Entonces el salmista conocía esta historia perfectamente de Moisés, y seguro cuando él escribió este salmo, él estaba pensando en Moisés. Y él estaba pensando que la solución para él y para el pueblo era estar más en la presencia del Señor y menos en los problemas que nos rodean en la vida, ¿no? Porque a veces nos dejamos envolver por los problemas de la vida y parece que tienen tanta fuerza y tanta potencia esos problemas, como que no hay solución a esos problemas, ¿no? Pero como hemos dicho antes, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces ahí vemos a el salmista que estaba diciendo que acercarse a la presencia de Dios era un bálsamo restaurador. Vemos en otro versículo, en el siguiente, el versículo 7, dice el rey David: alegría pusiste, ¿dónde? En mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y ese, de hecho, es también el mensaje de fe del Evangelio del Reino, lo que predicaba Yeshua. ¿Qué estaba diciendo ahí el rey David? Mira, lo que hagan los demás, por muy bien que les vaya, por mucho que digan, por mucho que hagan, yo puedo tener algún que otro problema de vez en cuando, puedo tener alguna circunstancia, pero ¿sabes una cosa? Cuando yo me voy a acostar, yo puedo descansar confiando de que el Señor me guarda, cuida mi entrada, cuida mi salida, cuida de mí en los problemas, en las alegrías, en las dificultades, en las bendiciones, en los momentos difíciles, en los momentos de bendición. En cualquier circunstancia el Señor está con nosotros, ¿no? Y sabemos que Él a veces tiene que incluso permitir ciertas circunstancias en nuestras vidas y no lo entendemos al momento, pero cuando pasa el tiempo podemos entender mejor las cosas. Así que David era un hombre de fe y él entendía que necesitaba esa revelación continua de la liberación, de lo que el Señor podía hacer en su vida, y por eso él podía decir: yo me acuesto tranquilo porque sé que el Señor
ha obrado, obra y seguirá obrando en mi vida, ¿no? Más allá de las circunstancias, de lo que el enemigo quiera traer contra mí, ¿no? Entonces ahí el salmista hablaba pues de eso, de alegría, hablaba de todo ese concepto en lo cual, aunque el mundo prospere y le vaya todo muy bien a la gente, pero sabes una cosa, llegará el día en que el mundo tendrá que rendir cuentas al Creador. Aunque hayan estado temporalmente ahí en la gloria y viviendo, pero lo más importante que tenemos en nuestra vida, ¿qué es? Es nuestra relación con el Señor, con el Eterno, ¿sí? De hecho, Yeshua, cuando Él vino aquí a traer ese evangelio del reino, lo que mayormente Él quería hacer era revelar al Padre. Él vino a revelar al Padre. Fíjate, Mateo 11, 27, Yeshua dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué? Revelar. ¿Os dais cuenta cómo la revelación es muy importante? ¿Por qué decía esto Yeshua aquí? Porque en Israel siempre obedecían el mandamiento de Deuteronomio de recitar el Shema. Y ellos que decían: Shema Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es, ¿sí? Pero ellos no tenían, los judíos, esa revelación del Padre Yeshua como el Ejad, que es en el hebreo el uno es, ¿no? Ellos veían a Dios como el Creador, como el Padre, pero no tenían esa revelación también de esa manifestación a través de Yeshua. Y Él dijo que esa manifestación Él ahora la iba a dar, la iba a entregar a su pueblo, pero como por medio de la revelación. O sea que esto no es porque tú seas más listo, porque hayas hecho una carrera universitaria, no es por nada de todo eso, porque tengas un don natural que sabe más que los demás, sino que el Señor viene y se revela a aquel que de corazón le está buscando, ¿no? Entonces necesitamos esa revelación, porque tu vida realmente a nivel espiritual cambia cuando hay una revelación en tu vida. Cuando hay esa revelación, cambia completamente la situación, la dificultad, el problema, lo que estés viviendo, incluso tu caminar espiritual, tu crecimiento espiritual depende del nivel de revelación que tú tengas de la Escritura. Si no tienes revelación, pues como he dicho antes, decía Pablo, seguirás siendo un creyente carnal por 10 años, 20 años, hasta que venga el Señor. Pero el Señor quiere que crezcamos en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ver este versículo, es muy interesante. Dice Mateo 4:16, el pueblo que estaba asentado en tinieblas, ¿qué vio? Vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿De qué estaba hablando aquí esta profecía que está citando Yeshua ahí en Mateo 4:16? Está hablando de ese momento en el cual Yeshua viene a Israel y desciende a Israel. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Quién vivía en Israel en aquella época? La casa de Judá, ¿verdad? Y cuando Yeshua viene a Israel, ¿cómo estaba la casa de Judá? Estaba religiosamente perdida, metida en un mundo religioso, de legalismo, ¿verdad? Ahí estaban. Y entonces Yeshua viene y dice que Él tiene que venir ahí, a un lugar que dice que está asentado el pueblo de la casa de Judá en tinieblas. Pero vamos a ver, ¿pero no guardaban la Torá? ¿Pero no estaban siguiendo la fiesta del Señor y hacían todo lo que tenían que hacer? Sin embargo, Él mismo dice que la profecía dice que el pueblo estaba asentado en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Falta de revelación. Acabamos de hablar de revelación. Cuando no hay revelación, ¿qué hay? Tinieblas, desconocimiento, ignorancia. Sí, entonces así estaba el pueblo de Israel, la casa de Judá, cuando vino Yeshua. Y por eso dice que ese pueblo vio gran luz, la luz que resplandecía, de la cual le resplandecía el rostro de Moisés, ¿no? Porque Él es la luz, que dijo Yeshua: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? El que viene a mí no andará en tinieblas, dijo Yeshua. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel cuando vino Él? Asentado en tinieblas. O sea que es una lucha, ¿no? El enemigo le interesa que haya tinieblas en tu vida, que no haya luz. Por eso es una lucha. Pero el Señor quiere que resplandezca esa luz sobre su pueblo. Entonces Yeshua, ¿para qué vino? Para alumbrar a los que viven en sombra de muerte, como dice en Mateo 4:16. ¿A quién se le reveló el Señor en su primera venida entonces? A la casa de Judá. Él vino a Israel, ¿verdad? Y luego dio un encargo.
¿Y ese encargo cuál era a sus discípulos? Ahora vosotros que habéis recibido ese evangelio, la casa de Judá, los judíos que han recibido ese evangelio, tenéis que llevar ese evangelio más allá del pueblo judío, más allá de la casa de Judá, a todas las regiones de la tierra, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Judá, ¿sabes una cosa? Sigue en la actualidad, 2000 años después, asentado en tinieblas. ¿Cómo lo sabemos? Porque rechazaron al Mesías, ¿verdad? Porque están haciendo planes para levantar ese tercer templo allí en Israel, porque siguen rechazando a Yeshua como su Mesías. Y si lo rechazan, por mucho que celebren las fiestas, que hagan todo lo que hagan, ese pueblo, la casa de Judá actualmente, ¿dónde está sentado aún? En tinieblas, porque le falta la mayor de las revelaciones, que es conocer al verdadero Mesías, que es Yeshua. Pero Yeshua tiene buenas nuevas y dice que al final de los tiempos esa luz les resplandecerá al final. Hay una promesa que viene para la casa de Judá también, ¿no? Para sacarlos de ese mundo de tinieblas en el que están. Pero bueno, sabemos que eso forma parte del plan y por medio de su caída nosotros podemos ser injertados al olivo de Israel, ¿no? Esos son los misterios, los designios de los caminos del Señor. Vamos a ver cómo nace Yeshua. Lucas 2:7, cuando María, la Virgen María, recordáis, está allí en Belén y se pone de parto, está la fiesta de... ¿Cuál es? ¿Recordáis? Sukkot, es en Sukkot, no es en Navidad, no es un 25 de diciembre, es la fiesta de tabernáculos, y ella ya empieza a sentir los dolores de parto, le dejan una suká, que no es un pesebre, que era una suká lo que le dejan, y allí pues ella da a luz a quien, a su hijo primogénito, a Yeshua. Pero fíjate que dice que lo envolvieron ¿cómo? Con el versículo que siempre hemos leído en Reina Valera, dice que lo envuelve ¿con qué? Con pañales. No sé si os acordáis que dice eso, Reina Valera, que lo envolvió la Virgen María con pañales. ¿Con qué pañales? ¿Dodot? O alguno de esos, en aquella época no habían de esos pañales, ¿no? Con un par que no. Dice, esto es para ver lo que es la revelación, para que te des cuenta simplemente en un versículo cómo podemos leer algo escrito y si no nos vamos al original no entenderemos qué estaba sucediendo. Cuando la Virgen María ve a Yeshua en sus manos, él sabe que tiene al Hijo de Dios ahí en sus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo había revelado Gabriel, el ángel se lo había dicho, que aquello sabía que aquello no era un producto de José, era algo especial. Entonces lo envuelve ¿con qué? Con un talit, con una manta sacerdotal, dice esta versión que he encontrado por internet. Entonces eso nos habla, ¿no?, de una costumbre que tenían en el mundo oriental en aquella época, ¿no?, que era... espérate, porque lo tengo aquí el versículo, vamos a leerlo. Y entonces vemos eso. Ezequiel 16:4 dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, que es lo primero que se hace cuando nace un bebé, corte y separarlo de la madre para que empiece a dejar de alimentarse de la madre y se busque la vida, ¿no? Ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales, ¿no? En este caso eran... trozos de tela, en aquella época no eran pañalitos Dodot, pero en el caso de Yeshua fue el envolverlo con ese talit como un reconocimiento de que era especial aquel bebé que estaba allí en aquel momento, ¿no? Pero sí que formaba parte de esa costumbre oriental en aquel momento de la época, lavarlos bien con agua, quitarle los restos de sangre al bebé, limpiarlo, frotarlos con sal, tenían esa costumbre también, y cubrirlo con pañales, ¿no? Entonces vemos, como digo, que habían esas vestiduras sacerdotales. Pero si vamos al versículo de Ezequiel, aquí es algo interesante porque nos dice algo que va contra la naturaleza de cualquier niño que nace. Cuando nace, ¿habéis visto alguna vez algún niño que cuando nace no se le corte el cordón umbilical y la madre coge el bebé en brazos y está con el cordón umbilical? ¿Verdad que no? Va contra naturaleza. Sin embargo, aquí el profeta está diciendo, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. ¿A qué se puede estar refiriendo ahí el profeta? ¿Será que se está refiriendo a esa área que no es la física? Ya hablamos de la área almática, del área emocional, del área espiritual, algo que no fue cortado y que necesita ser cortado, algún vínculo de unión que es insano y que ese bebé está recibiendo por vía materna en este caso.
¿Puede ser eso lo que está hablando el profeta? Porque evidentemente un niño al cual no se le corta el cordón umbilical, eso no tiene futuro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con una persona que tiene un nexo emocional insano que viene de su pasado? ¿Eso puede ser sano? ¿Verdad que no? Eso hay que tratarlo en algún momento. Ahí entra la revelación de la liberación espiritual de la que estamos hablando hoy, ¿verdad? Eso es lo que hay que tratar en una persona, ¿no? Nosotros como casa que formamos parte del pueblo de Israel, de la casa de Israel, tenemos que hacer una revisión, una introspección. Porque esto también forma parte de la restauración de todas las cosas. Hacer un vistazo de todo lo que es nuestro pasado, de cómo vivían, hasta la medida que sepamos, de cómo vivían nuestros ancestros, ¿no? Porque necesitamos cortar ese cordón umbilical que aún nos puede estar uniendo a ellos en alguna área, en alguna situación, y poder recibir toda bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Y hay veces que las bendiciones del Señor no nos pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque nos están alcanzando otras cosas. Recordad Deuteronomio 28, donde dice que las bendiciones que harán te perseguirán y te alcanzarán. Pero luego dice el Señor también, y estas maldiciones también te perseguirán y te alcanzarán. O sea que si no te alcanza la bendición, ¿qué te va a alcanzar? Aquí no hay territorio neutro, por lo que veo en la palabra, ¿no? Si tú lees Deuteronomio 28, dices que te alcanza lo bueno o te alcanza lo malo. Pero algo te alcanza. No, aquí no te metes tú en una cajita de cartón o en una urna de cristal y te metes y nada. No funciona así el mundo espiritual. El mundo espiritual, como he dicho al principio, es paralelo a tu vida. Es real, aunque nosotros no lo veamos. A veces el Señor permite que tengas un sueño, una visión, que sueñas que hay un ángel, por ejemplo, ¿no? Y entonces te das cuenta y dices, wow, es verdad lo que dice el salmista, ¿no? El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, nos protege, nos defiende. Y es muy bonito leerlo, ¿no? Y confesarlo. Pero si un día tú tienes una experiencia en algún sueño, en alguna visión, dices, entonces es como más real incluso, aún por esa experiencia que has tenido, ¿no? Pero realmente necesitamos hacer esa revisión de si hay algún cordón umbilical, alguna atadura, alguna unión, algún nexo que pueda haber que nos puede estar dificultando nuestra vida espiritual o nuestro crecimiento espiritual. Fíjate lo que Dios le dice a Abraham para que él pueda ser el padre de la fe y para que la bendición de Abraham aún nos alcance a nosotros hoy en día. Si leemos en Gálatas 3, ¿recordáis que Pablo decía para que las bendiciones de Abraham nos alcanzasen por medio de Yeshua? Cuando nosotros creemos en Yeshua, hay ciertas promesas que el Señor le dio a Abraham que como padre de la fe también pueden alcanzar nuestras vidas. Pero para eso él tuvo que hacer y obedecer lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Eso es una cuestión de fe, porque le habló a alguien que primero ni vio a nadie, no vio a Yeshua, él oyó la voz, creyó esa voz, creyó que él era el creador, el que le hablaba, y contracorriente, porque tú imaginas cuando él coge y le dice a su padre, que me tengo que ir, papá, porque me ha hablado Dios y me ha dicho que aquí yo no tengo futuro. ¿Pero cómo, hijo? Aquí nos ganamos la vida bien, somos bien considerados aquí en el pueblo, tenemos un negocio próspero, todo nos va de maravillas, pero ¿cómo puede ser? Y hay veces que el Señor te dice, pues mira, aunque incluso sea una situación que aparentemente todo va bien, pero el Señor te dice, deja eso y vete para allá como Abraham, pues tendrás que dejar eso y obedecer, ¿verdad? Porque Él sabe el pasado, el presente, pero también sabe el futuro. Y a veces por no tomar las decisiones correctas en nuestro presente estamos hipotecando nuestro futuro y el Señor no quiere eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Deja Ur de los Caldeos, deja tu tierra, lo que te da el sustento, lo que te da la vida por muy bien que te vaya, y deja tu parentela. Hay veces en que tenemos que dejar la parentela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le vamos a dejar de hablar? No, pero quizá hay un vínculo emocional que es insano, que te está impidiendo crecer espiritualmente o avanzar espiritualmente en tu vida, y eso es lo que quizá tienes que poner en orden para que el Señor pueda empezar a moverse a otro nivel en tu vida, ¿no? Entonces hay cordones umbilicales que tienen que ser cortados. ¿Puede ser? Es la revelación que el Señor nos quiere dar,
Quizá haya algún cordón umbilical que tengamos aún que cortar. Pero yo llevo 10 años de creyente. Bueno, como si llevas 20, como si llevas 30. No, el llevar años, eso no es un mérito, eso no quiere decir nada, ¿eh? Vamos a Ezequiel, vamos a leer algunos versículos de Ezequiel muy interesantes también. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti. Ningún ojo se apiadó de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida. ¿Cuándo? El día en que naciste. Uy, ¿te das cuenta? ¿Cuántos pueden haber, no? Personas que fueron producto de un embarazo indeseado, ¿verdad? Y el padre y la madre, cuando se enteran que está embarazada la mujer, dicen, ahora, con las circunstancias que tenemos, cómo nos va la vida, pero ¿cómo ahora vamos a tener a este bebé? Y hoy en día, por desgracia, tienen la opción fácil de que pueden abortar, pero antiguamente pues era como un poco más complicado y tenían que tener ese bebé, y ese bebé tenía que llevar las consecuencias de ser rechazado aún ya desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces fíjate que aquí Ezequiel lo está diciendo, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Ahora, esa persona que nace, si es aborrecida el día que nació, ¿qué le pasa por el resto de su vida? Va a tener una implicación espiritual para ella, de rechazo, por ejemplo, va a tener cierta tendencia hacia el rechazo en su relación con las personas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son situaciones que son complicadas, pero que muchas veces los creyentes pueden llegar a experimentar. Y a veces no lo sabes porque no te explicaron nunca tus padres, a lo mejor, que tú fuiste producto de un momento en el cual ellos no querían que tú vinieras a este mundo. Por eso necesitamos esa revelación que nos lleve el Señor a momentos de nuestra vida en los cuales Él puede llevarnos y puede sanar y restaurar y cortar ese cordón umbilical. El ser aborrecido el día que naces es como si no te cortaran el cordón umbilical. Hay un nexo negativo para la vida de esa persona, ¿vale? Así que una persona que no haya sido deseada al nacer, que puede tener una autoestima dañada o muy dañada, ¿no? En ese sentido. Entonces, como hemos leído antes en el nacimiento de Yeshua, es necesario ser lavados, pero aquí ya hablamos a nivel del alma, ser lavados con el agua de la palabra. Y eso pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Tú naces de nuevo y necesitas que la palabra, que se considera, se usa un símil con el agua, porque con el agua es con lo que te lavas, con lo que te duchas, ¿verdad? Con lo que te limpias. Entonces, la palabra... Perdón, voy a beber agua. La palabra es lo que te va a lavar. ¿Qué quiere decir eso? Te va a limpiar de impurezas, de formas de ver la vida, de pensar, de creer, todo eso que tú traes del pasado. La palabra te confronta con tu pasado y empieza a hacerte ver que hay otras formas de vivir, de pensar, de hablar, de creer, de actuar, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que ser lavados con el agua de la palabra al nacer de nuevo? Pues para que sean quitadas pues esas malas ministraciones, esos falsos conceptos heredados de nosotros mismos que hemos heredado desde pequeñitos, desde chiquititos, cuando estábamos en casa, por esa situación que vivimos con nuestros padres, por ejemplo, mayormente, ¿no? Porque son la primera autoridad que tenemos en la vida, situaciones que se han dado que no han sido las deseadas ni las correctas, ¿no? Eso puede suceder. Vamos al siguiente versículo, Ezequiel 16:6. Lo tenemos aquí, hemos visto el 5, sí, ahora tenemos el 6. Dice, yo pasé junto a ti. Aquí está hablando ya el Señor, le está hablando a esa persona que al nacer fue rechazada. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Fíjate qué expresión tan dura está usando ahí el Señor. Mientras estabas en tu sangre, el Señor dice, te dije, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, ¿qué dijo el Señor? Vive. Porque el ver sangre, si tú te cortas y hay sangre, ¿qué quiere decir eso? Que te puedes desangrar y te puedes morir. Es decir, que por causa de ese nacimiento traumático, y no quiere decir que el parto en sí fuera traumático solo, sino la experiencia emocional vinculante con la madre, ¿no? Eso te está llevando a una herida emocional,
a un sangrar emocional, que es lo que también está hablando ahí el profeta, no lo físico solo, pero te está poniendo el ejemplo físico para lo espiritual también, ¿no? Pero el Señor dice, aunque estés ahí que te mueres, yo te digo, ¿qué dice el Señor? Vive. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es poderosa, eficaz, para destruir fortalezas, para liberar, para sanar, para restaurar todas las cosas, como dice Hechos 3:21. ¿Y por qué podía el Señor decir vive? Porque hay otra sangre que fue derramada, que es la sangre de Yeshua que fue derramada ahí en el Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida y vida abundante. La sangre de Yeshua, dice, está escrito en la palabra, que nos limpia de todo pecado, todo. No hay nada difícil, imposible para el Señor. Así que Dios estuvo, y eso es una realidad, Dios estuvo presente el día de nuestro nacimiento. Aunque tú no te acuerdes, porque tú no te puedes acordar del día que estabas ahí en el parto, pero sabes una cosa, ahí estaba tu madre, quizás estuvo tu padre, pero el que no faltó a la cita, ¿sabes quién fue? Fue el Señor. También Él estuvo allí, Y aunque no hayamos recibido quizá una bendición, una administración de nuestros progenitores al nacer, pero es el Señor el que nos dice, ¿sabes qué, hijo mío, hija mía? Vive. Hay que salir de ese trauma del pasado, hay que romper con esas ataduras del pasado, hay que recibir la liberación que el Señor quiere darte. Por eso la palabra que usa el Señor es vive, simple, sencillamente, ¿no? Por eso, por esta razón, porque esto lo tenía también, esa revelación la tenía el rey David. En ese momento, en el Salmo 27:10, él escribe, aunque mi padre y mi madre me hayan, ¿qué? Abandonado, el Señor me recogerá. Fíjate la palabra, recoger, que quiere decir coger de nuevo. En otra versión dice, el Señor me recibirá en sus brazos. Yo no sé si cuando tú has orado alguna vez te puedes imaginar, usar la imaginación y verte como que el Señor te abraza. Eso es algo, una experiencia que todo creyente tendría que tener en alguna ocasión, ¿no? Sentir ese abrazo del Señor. No lo vas a ver físicamente, ¿no? Hasta el día que estemos con Él, pero sí que puedes experimentar esa revelación, porque Él es el que te quiere coger con sus brazos, recogerte. Y el salmista, el rey David, decía, mira, si mi padre y mi madre son dos trastos, son dos elementos que me abandonan, que se despreocupan de mí, que no hacen lo que tienen que hacer por mí, pero ¿sabes una cosa? Hay un Padre en los cielos que ese me recoge y ese nunca me va a abandonar. Ese es el nivel de fe al cual la Biblia dice que tenemos que llegar nosotros, ¿sí? Entonces, seguimos al siguiente versículo, el versículo 8 de Ezequiel 16, y ahí habla el Señor y dice, entonces pasé junto a ti y te vi, otra vez el Señor siempre alrededor mirando en nuestras vidas, y dice, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. ¿A qué se está refiriendo eso? Se está refiriendo al momento en el cual tú conoces al Señor, en el cual tú naces de nuevo, naces y experimentas ese primer amor con el Señor, ¿no? Y dice que cuando llega ese amor, cuando tú naces de nuevo, ahí empieza la obra de misericordia y de restauración del Señor con tu vida. ¿Y qué hace? Dice, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Os acordáis de Yeshua? ¿Cómo nació Yeshua? Como cualquier bebé y ser humano, desnudo. Pero ¿qué hizo la Virgen María? Lo cubrió con el talit sacerdotal, ¿sí? Que es ese símbolo de la administración de la palabra del Señor sobre nosotros. Así que dice que cuando el Señor, tú vienes a Él, ahora empieza un proceso de restauración, de liberación espiritual, donde Él extiende ese manto sobre ti, donde Él cubre tu desnudez. Pero cuando habla de desnudez no está hablando de algo físico, está hablando de la parte del alma, que está carente de todo aquello que tenía que haber sido alimentada en nuestras vidas desde pequeños. Entonces, la palabra cubrir, dice, cuando cubrí tu desnudez, también pues, se puede traducir como equipar o instruir a los santos. Es decir, el Señor está diciendo, cuando tú vienes a los caminos del Señor, el Señor tiene 5 ministerios preparados, los cuales Él va a usar para extender ese manto de unción sobre tu vida, para trabajar en tu alma, para traer esa liberación que necesites, esa sanidad que necesites del pasado,
de todo lo que tú has vivido desde tu niñez, aún incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Y en el siguiente versículo ahí ya cierra este ciclo el Señor y dice en Ezequiel 16:9, te lavé con agua, ¿sí? Fíjate, 3 cosas hizo el Señor por ti cuando tú lo conociste. ¿En qué tiempo habla? Lavé, que es pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando vienes a los caminos del Señor, y esa es la revelación que tú tienes que tener siempre en tu mente, de que el Señor trabajó, trabaja y seguirá trabajando en tu vida. El Señor no te ha desamparado ni te desamparará, como hemos visto que decía el rey David. Me da igual lo que hagan mis padres, mi Padre Celestial seguirá en mi vida y trabajando en mi vida. Dice, te lavé con agua, te limpié la sangre. ¿Qué se hace con un bebé recién nacido? Se le quita la sangre, se le limpia con agua, hemos visto, incluso con sal, y te ungí con aceite. ¿De qué habla eso, el aceite? El Ruach, el Espíritu Santo, viniendo a tu vida, empezando a trabajar, cuando tú empiezas a ser templo del Espíritu Santo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y empieza a trabajar en ti. Salmo, fíjate, aquí, eso lo decía Ezequiel, ahora vamos otra vez al rey David. Salmo 51:2. ¿Qué decía el rey David? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué decía el salmista lávame más y más? ¿Alguna vez habéis lavado una prenda de vuestros hijos, de esos que han ido al parque, se han enchufado ahí, y lavas y no se va la mancha? Y lo vuelves a lavar y que hay que seguirle frotando y dando ahí a la manchita hasta que la manchita ceda o hasta que me cargue la camiseta, porque es que hay que sacar la mancha, ¿verdad? Pero hay que lavar más y más hasta que la mancha sale. ¿Y qué es lo que tenía que lavar más y más el Señor en la vida del rey David? Su maldad. ¿La maldad sabes lo que es? Es un pecado retestinado, de eso que está ahí enganchado ahí, que no hay manera de sacarlo, que cae una y otra vez. Pues el rey David decía, es que hay cosas que yo hago, que cómo puede ser que como dice el dicho, ¿no? El hombre es el único ser humano que tropieza 2, 3, 4 y no sé cuántas veces más la misma piedra. Pues entonces el rey David decía, pero señor, es que no hay manera, es que yo intento ser mejor aquí en esta área de mi vida, no hay manera. Entonces lávame más y más, todo lo que haga falta hasta que la maldad salga. Y luego dice, límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado, ya no es la maldad. Pero fíjate que usa 2 verbos, lavar y limpiar. ¿Por qué dice lavar y limpiar? ¿Y por qué no dice 2 veces lávame o 2 veces límpiame? ¿No es lo mismo lavar que limpiar? ¿Son 2 cosas diferentes? ¿A qué estaba hablando? ¿A qué se estaba refiriendo ahí el rey David? Lavar o limpiar. Limpiar o lavar, las 2 cosas son necesarias. Estaba límpiame de mi pecado o lávame de mi maldad, estaba hablando de sacar toda esa impureza espiritual, toda esa herencia espiritual que podemos llevar de nuestro pasado por no haber cortado el cordón umbilical, y entonces tú eres lavado y eres limpiado también. En ese sentido es cuando limpias y quitas todo lo que viene de tu pasado, pero eres lavado y purificado cuando el agua de la palabra viene a tu alma, y entonces empieza a regenerar también tu alma y tu alma empieza a cambiar. Entonces el Señor quiere hacer una obra completa de restauración en nuestra vida, en todo nuestro ser, en lo natural, en el alma, en el espiritual, en todo. Dios quiere lavarte, limpiarte y ungirte. ¿Por qué te tiene que ungir con aceite? ¿Por qué tiene que estar el Espíritu Santo en tu vida? Porque Él es el que te guiará a la verdad. Él es el que te ayudará a evitar a tropezar, a volver a caer, a irte hacia el pasado y mirar hacia adelante las promesas del Eterno, ¿no? Entonces, si nuestros padres fallaron, el Señor, ¿qué nos dice? Yo no voy a fallar, vive. Si no te cubrieron tus padres, yo te voy a cubrir, vive. Decía a través del profeta. Ten vida espiritual, ten fe, porque el Señor quiere manifestarse en tu vida, ¿sí? Y vamos a algo muy interesante. Ya, esta es la última parte del versículo de Ezequiel 16:10. Dice, después de que te limpia, de que te lava, de que te unge, y fíjate después lo que quiere hacer el Señor, o lo que dice que ya ha hecho. Te vestí con un vestido bordado. ¿De qué nos habla? Un vestido como el de la Maruja, así bonito, de este que llevas así hoy, ¿verdad? Ahí, con puntillas y un vestido bordado, un vestido bonito, un vestido de fiesta, un vestido
de honra. Y fíjate lo que dice, y te calcé con sandalias, ¿de qué? Cuero de tejón. Mira, ¿sabes lo que es este animalito? Un tejón. Qué curioso, ¿no? Te calcé con sandalias de cuero de tejón. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Y te envolví de lino en tu cabeza y te vestí de seda. El lino, ¿qué es? Es el símbolo de santidad. Es decir, en tu cabeza, lino en tu cabeza. Quiere decir que con la palabra tú vas a reprogramar tu forma de ver la vida, de pensar, cuando metes ahí la palabra del Señor. Estás sacando toda la información incorrecta que viene de tu pasado. Entonces te envuelves en tu forma de pensar en un manto de santidad, porque tú estás pensando como el cielo piensa cuando tú tomas su palabra y lo pones por obra en tu vida, ¿no? Pero lo interesante es esto, es te calcé con sandalias de cuero de tejón. Vamos a ver qué pasa con eso. Después de ser lavados, después de ser cubiertos, después de ser ungidos, son protegidos nuestros pies con sandalias de tejón. Y ¿sabes una cosa? El tejón es el enemigo número 1 de la serpiente en el desierto. ¿A quién simboliza la serpiente? ¿Cuál es el mayor enemigo con el cual se puede encontrar una serpiente? Le puede salir un león, le puede salir el animal que tú quieras. La serpiente, ¿sabes qué hace? Confronta a todos los animales menos a uno. Al tejón. El Señor le dio una habilidad a este animal para poder confrontar y vencer a la serpiente natural. Ahora, si nosotros tomamos lo que el Señor nos dijo en Lucas 10:19 y se lo dice a todos sus discípulos, fíjate lo que dijo el Señor de nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada os dañará. Vive. Ese es el mensaje del Señor. Pero fíjate que dice hollar. ¿Sabes lo que es hollar? Te dio el Señor potestad de hollar, de pisar, pero haciendo esto y haciendo esto. ¿Sabes lo que es esto? Esto es pisar, pero es reventar. Cuando tú, con esta acción, tú lo que pongas debajo del pie, lo destrozas, lo haces... lo desmenuzas completamente, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo eso que nosotros podemos hacer con el enemigo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con el pueblo de Dios. Quiere hollar al pueblo de Dios. Quiere deshacer nuestra vida espiritual. Pero el Señor dice, tienes que tener revelación de que yo te doy la autoridad para tú vencer al enemigo. Igual que el tejón, cuando él va por esos parajes inhóspitos, así semidesérticos, y de repente se encuentra una serpiente, ¿sabes qué hace el tejón? No sale corriendo. La que le va a tener miedo es la serpiente al tejón, porque él ya lo ha puesto en el ADN de ese bichito, de ese animalito, para que tenga el coraje de decir, tú ven para acá, que como vengas para acá te destrozo esa cabeza, te destrozo por completo. Entonces eso es el valor y por eso el Señor dice sandalias. El pie, una sandalia con cuero de tejón para recordarte en aquel momento, cuando eso le está hablando a su pueblo de Israel y ellos conocían a eso. Nosotros en nuestra naturaleza aquí no vemos tejones porque no existen aquí donde vivimos, aquí en España, ¿no? Pero en ese lugar, en esa época existían y ellos sabían. Es como si tú hablas de un perro o un gato. Si tú hablas de un perro, yo lo veo todos los días, ese animal lo conozco. Israel conocía ese animal y cuando lo conocían y sabían y ya lo habían visto en su hábitat ahí haciendo eso, ellos decían, ahora entiendo, ese animal vence a la serpiente. Nosotros también tenemos autoridad y cuando el Señor le habla a sus discípulos y le habla de hollar serpientes, seguro que ellos también podían pensar en este animalito y decir, claro, el Señor lo hizo en la naturaleza, lo va a hacer con nosotros también, con nuestros enemigos espirituales, ¿verdad? He aquí os he dado autoridad, potestad para derrotar, para hollar, para pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y nada nos va a dañar. Esa es la promesa tremenda. ¿No te gusta eso? A mí me encanta. Esa promesa es tremenda. Marcos 5, vamos a ver la mujer. ¿Recordáis que había tenido el flujo de sangre por 12 años? Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario dice que iba empeorando, estaba ya en las últimas, que se iba a morir. ¿Qué hizo la mujer con el flujo de sangre? Oyó hablar de Yeshua.
pasaba Yeshua por allí y ella, como era hija de Abraham, como le dijo el Señor, es decir, ella tenía identidad, tenía ADN, conocía la Torá, y ella sabía que si pasaba Yeshua por ahí, Yeshua llevaba el manto, que sabemos que era un talit, y cuando Yeshua pasa, ¿qué hace ella? Aprovecha la oportunidad y toca el manto, y del manto sale virtud, dijo Yeshua. Salió ese poder sanador, y ella recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque ella conocía su identidad como hija de Dios. Y cuán importante dentro de esta revelación de la liberación espiritual es saber quién tú eres en el Señor. Tú no eres cualquier cosa. El enemigo es el que nos dice: tú no vales para nada, tú nunca vas a lograr nada, nunca vas a hacer nada. Pero el Señor que dice: vive. Y el Señor que le dijo a la mujer samaritana cuando lo tocó: vete en paz, vive, tu fe te ha sanado, no te vas a morir de esa enfermedad, vas a vivir y vas a ser un testimonio allí donde vayas del poder de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y todo vino por una confesión que ella hizo: si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Eso qué es? Una confesión de fe. La confesión de fe es lo que tenemos que tener en nuestras bocas cuando a veces parece que las cosas se ponen difíciles, ¿no? Cuando las circunstancias se ponen adversas, nosotros tenemos que decir: no, aunque nuestros ojos naturales no lo vean, nosotros tenemos que seguir creyendo que el Señor actuará a nuestro favor. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Da igual el enemigo que se levante. Y Yeshua le dijo a esta mujer: hija. ¿Qué le dijo? Hija. Le estaba dando identidad, o sea que no había sido rechazada por Yeshua. Tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana. O sea, mantente sana en el tiempo de tu aflicción. No permitas que la aflicción vuelva a tu vida. Si la aflicción salió, la aflicción, ¿sabe dónde se tiene que quedar? En el pasado. En el presente y en el futuro tiene que apartarse de tu camino, porque ese es el derecho que tenemos como hijos del Eterno. Porque aquí dice el Señor: yo os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada, di conmigo, nada, no te lo has creído, di conmigo, nada me dañará. Amén. Así que ese es el plan de revelación, de liberación espiritual, de salvación, y tenemos que anhelar esa liberación total, no parcial, no conformarnos con que un día vimos un milagrito ahí en nuestras vidas, una cosita que hizo el Señor. ¿Sabes una cosa? Hay más. Y hay más, y cada día hay más bendición, y hay más liberación y sanidad, y todo lo que necesitemos para nuestras vidas, en todo nuestro ser, eso está disponible. Amén. Así que vamos a levantarnos un momento, vamos a orar por la palabra de hoy, que el Señor le dé esta palabra, la revelación necesaria, siga hablándonos y podamos experimentarlo, no solamente entenderlo, pero experimentarlo. Amén.